Seguro que alguna vez nos hemos preguntado cómo sabe el termostato de casa cuándo encenderse o cómo una fábrica puede montar un coche casi sin que nadie intervenga. Bueno, pues no es magia, es una revolución silenciosa que está pasando a nuestro alrededor, en nuestras casas, oficinas y ciudades. En este repaso vamos a levantar el capó para descubrir el motor de toda esa inteligencia, desde el chip más pequeño hasta las redes que lo conectan todo. Y esa es, digamos, la pregunta del millón. Detrás de cada luz que se enciende sola o de cada ajuste de temperatura, hay un cerebro, tomando decisiones. ¿Y si pudiéramos entender cómo funciona? Pues eso es justo lo que vamos a hacer. Nuestra historia empieza en los años 80. Hasta entonces, los edificios eran, estructuras pasivas. Pero con el auge de los ordenadores y las telecomunicaciones, la gente empezó a pedir otra cosa. Querían integrar sistemas de control para que todo fuera más eficiente y cómodo. Y así fue como los edificios empezaron a desarrollar su propio sistema nervioso. Y de ahí nace un concepto clave, la imótica. Ojo, no se trata solo de tener un termostato inteligente, se trata de que ese termostato hable con las persianas para que se bajen si entra mucho sol y que a la vez las luces se atenúen. Es un sistema coordinado como una orquesta, donde cada instrumento sabe exactamente cuándo tiene que tocar para que el resultado sea perfecto en confort y eficiencia. Pero claro, para que un edificio o una fábrica tuviera este cerebro, hacía falta algo totalmente nuevo, un componente central que fuera fiable y sobre todo que se pudiera programar. Y aquí es donde entra en juego el controlador lógico programable, o PLC, el verdadero héroe anónimo que cambió las reglas del juego en la industria. Para entender por qué los PLCs fueron tan revolucionarios, hay que imaginarse lo que había antes. Pensemos en unos armarios enormes, llenos de relés y cables por todas partes. Era, una auténtica pesadilla. Si querías cambiar algo en el proceso, tenías que recablearlo todo a mano, y eso significaba paradas de producción carísimas y cero flexibilidad. Y de repente, en 1969, todo cambió. Llegó el primer PLC. Pero fijaos en la velocidad de la evolución. Es que es increíble. En solo 8 años pasó de ser un simple interruptor programable a un cerebro en miniatura que podía hacer cálculos, entender lo que pasaba a su alrededor con sensores y, lo más importante, era lo bastante pequeño para caber en cualquier sitio. Una década que transformó la industria para siempre. Y esto es lo que tenemos hoy. Los PLC modernos son potentísimos, modulares y superfiables. Son literalmente la columna vertebral de casi cualquier proceso automatizado que se nos ocurra, desde una cadena de montaje de coches hasta el sistema de aire acondicionado de un rascacielos. Son los cerebros industriales que nunca duermen. Vale, tener un cerebro como el PLC está muy bien, pero ¿cómo consigues que todo hable con todo? ¿Cómo conectas no uno, sino cientos o miles de aparatos? Pues aquí es donde entra en juego el Internet de las Cosas, o IoT, por sus siglas en inglés. El IoT es básicamente el sistema nervioso que conecta todos esos componentes inteligentes. Es lo que permite que las cosas, un sensor de temperatura, una bomba de agua, la cerradura de una puerta, hablen entre sí y con los sistemas centrales a través de Internet. Es decir, si el PLC es el cerebro local, el IoT es la red global que lo conecta todo. Claro, para que miles de millones de dispositivos se comuniquen, necesitan un idioma común que sea muy eficiente. No se puede usar un protocolo pesado, porque las redes se colapsarían. Y por eso se creó MQTT, un protocolo de mensajería súper ligero, diseñado justo para el IoT. Es como un lenguaje de susurros digitales, perfecto para enviar pequeños paquetes de datos de forma rápida y sin fallos. Y la arquitectura que usa es de una genialidad pasmosa. Es un modelo de publicación y suscripción. Imaginemos que el sensor es un corresponsal que envía su noticia, temperatura, 22 grados, a una agencia de noticias que sería el broker. La aplicación del móvil, en vez de llamar a cada corresponsal, simplemente se suscribe a la agencia para que le envíen las noticias sobre la temperatura. Esto es súper eficiente. ¿Por qué? Porque nadie necesita conocer a nadie, solo al intermediario. Muy bien, ya hemos visto los PLCs y el IoT. Ahora vamos a juntarlo todo con un ejemplo práctico para que lo veamos claro. Vamos a analizar cómo se construye un sistema inteligente de presión de agua, que es algo clave en muchísimos edificios y procesos industriales. Aquí tenemos la magia de la ingeniería en acción. A la izquierda, el plano, la idea sobre el papel, y a la derecha, su encarnación física. Una máquina real, que funciona. Este es el salto clave, de la teoría a la práctica, del diagrama a la realidad tangible. A ver, vamos a desmontar este sistema pieza por pieza. Tenemos los sentidos, que es el sensor que mide la presión, luego los músculos, la bomba que mueve el agua, y después, ojo, tenemos dos cerebros trabajando en equipo.
Por un lado, el cerebro industrial, que es el PLC de Siemens encargado del control básico y robusto, y por otro, el cerebro IoT, una Raspberry Pi que se ocupa de los algoritmos más complejos y de la comunicación con Internet. Y bien, ¿cuál es el resultado final de toda esta tecnología? Pues el beneficio para quien lo usa es un control increíblemente sencillo y accesible. Vamos a ver cómo se pasa de esa complejidad interna a una simplicidad que parece magia. Esto es lo que pasa en la sala de máquinas, el cerebro digital del sistema. Se utiliza una herramienta visual llamada Node-RED para crear las reglas del juego. Cada cajita, cada línea que las une es una orden. Algo como, si el sensor de presión baja de este nivel, dile al PLC que arranque la bomba, y a la vez publica el nuevo estado en Internet. Toda la inteligencia del sistema está aquí, en esta coreografía digital. Y después de todo ese lío de cables y bloques, ¿qué es lo que se ve al final? Pues esto, un panel de control limpio, sencillísimo. Desde aquí se puede vigilar y controlar todo con un solo clic. Y ese es el objetivo final de la buena ingeniería, esconder toda la complejidad para ofrecer una experiencia que parece cosa de magia. Y aquí está la verdadera potencia del IoT. Gracias a esa conexión a Internet, este panel de control no está atado al lugar físico. Se puede acceder a él desde cualquier sitio del mundo que tenga conexión, ya sea desde un ordenador en la oficina o desde el móvil en la otra punta del planeta. Vamos a ampliar la perspectiva una última vez. La combinación de una automatización robusta como la de los PLCs y una conectividad universal como la del IoT no es solo una mejora, es la base de un cambio mucho más grande, algo que muchos llaman la cuarta revolución industrial. Esta cita lo deja clarísimo. No estamos hablando de un simple avance tecnológico, estamos ante un cambio de paradigma, a la altura de lo que fue la máquina de vapor o la producción en masa. Estamos redefiniendo por completo cómo fabricamos las cosas y cómo interactuamos con el mundo físico. En resumen, la industria 4.0 es la unión de todo lo que hemos visto. Coge los cerebros industriales como los PLCs, los conecta a todos a través del sistema nervioso del IoT y utiliza la avalancha de datos que generan para crear fábricas que no solo están automatizadas, sino que son inteligentes. Se adaptan, aprenden y se optimizan a sí mismas en tiempo real. Hemos hecho un viaje desde el primer cerebro industrial hasta un mundo donde prácticamente cualquier objeto puede tener una voz digital. Las cosas que nos rodean están empezando a hablar. La verdadera pregunta ahora no es solo qué nos dirán, sino si estamos preparados para escuchar. ¿Qué nos diría nuestra casa, nuestro coche o nuestra ciudad si pudieran contarnos sus secretos? El futuro de esta conversación no ha hecho más que empezar.